¿verdad? Los salarios. Dijimos que hay diferentes salarios. Vamos a ver el chat. Déjame ver si se me presenta. Ok. Dice Erika que tiene una pregunta. Vamos a responderle a Erika y después continuamos. Una empresa decide dar vacaciones colectivas en el mes de diciembre. Debe pagarle las vacaciones a todo el personal, conjunto con el salario de Navidad. Bueno, el salario de Navidad tenemos fecha antes del 20. El salario de vacaciones, un día antes de irse de vacaciones. ¿Cuándo es que se van de vacaciones? Bueno, se van de vacaciones el 20, ¿verdad? ¿Cuándo debe pagar? A más tardar el 19 debe de pagar las vacaciones y debe de pagar el salario de Navidad. Bien, ahora que nos vamos de vacaciones, que la empresa va a cerrar el 15 de diciembre, debe de pagar un día antes de irse de vacaciones, entonces debe de pagar el 14. Y regularmente, ¿qué hacen las empresas? Pagar el salario de Navidad también. Ambas cosas, el mismo día, por decirlo así, en una misma nómina. Bien. Y si la empresa no paga vacaciones, si se van de vacaciones y no paga, vacaciones, ¿a eso te refieres, Nicole? Sí, no puede ser. La ley establece que si se van de vacaciones, tiene que pagar vacaciones. Bien, no es que no puede ser, no debe ser, porque conocemos de empresas que hacen lo que quieren con los trabajadores. Entonces, la ley establece que un día antes de irse de vacaciones, se le debe de pagar el monto de las vacaciones. Así es que establece la ley. Muchas empresas, ¿qué hacen? Bueno, cumplió el año, le pagué sus vacaciones, aunque no se vaya de vacaciones. Eso está incorrecto. Porque el espíritu del legislador es que el trabajador disfrute de sus vacaciones con dinero. Entonces, hay empresas que le pagan cuando cumplen el año, le pagan sus vacaciones y cogen las vacaciones 7 meses después. ¿Y el dinero dónde está? No sé si me sigue. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esa de que si la empresa no paga vacaciones, debe de pagar, porque si no paga, la denuncia. Juan, Elba, ¿tiene pregunta? Y es, bueno, eso pasa constantemente. Bien, entonces vamos a hacer el resumen del salario. Si les gusta, Profe, una preguntita antes, es sobre ese mismo tema de las vacaciones. sí. Que tengo una duda porque he escuchado de algunas personas que lo que hacen es, y quiero saber si es correcto esa forma, que pagan, o sea, por ejemplo, la persona si se va de vacaciones, o sea, tiene esos días ya que no labora, está de vacaciones. Ajá, Entonces, disfrute. ajá, Disfrute se llama, Carlita. disfrute de las vacaciones. Entonces, por ejemplo, la empresa le paga su quincena normal, aunque está de vacaciones. Eso, eso, eso como que ellos dicen que le están, al darle el disfrute de vacaciones, no le tienen que pagar las vacaciones, sino que le pagan ¿Tu quincena? la quincena normal. Sí. No sé si Hay entendió. muchas empresas que lo hacen así, pero esa no es la forma de pagarlo. Pero entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una empresa y yo le doy el disfrute de vacaciones al empleado y se la pago, no le tengo que pagar la quincena. No, no tienes que pagarle la quincena. Por ejemplo, se va de vacaciones el día 16, ¿verdad? Ajá. Cobró el 15, ¿verdad que sí? Cobró el 15 Sí. su quincena normal, ¿verdad? Su quincena normal el 15. Pero además de su quincena normal, cobró el dinero de sus vacaciones.
Ok, Esa es sí, la forma correcta de pagar las vacaciones. entiendo. Entonces, cuando llegue el 30, ese trabajador no va a tener nómina, no va a tener O- salario. ok, Bien, ¿entendido? sí, lo entendí. Muy bien. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer nuestro resumen. Si surge otra pregunta, no hay inconvenientes. En, un momentito, que se me- Ok, vimos la semana pasada los salarios y comenzamos hablando de que el salario es esa cantidad de dinero que me pagan por el servicio que yo presto. Ese es el salario, la cantidad de dinero que me pagan por el servicio que presto. Entonces, tenemos protección al salario. Cuando se habla de protección es los descuentos de nómina que están protegidos. Por ley, se le puede descontar seguridad social, impuestos sobre la renta, pensión alimenticia con una sentencia del juez, anticipos salariales, que son como préstamos, las cuotas sindicales, los créditos bancarios cuando la empresa es garante. Esos son los permitidos por ley. Es decir, usted puede descontarle cualquiera de esos conceptos y no tiene que hacer documentación alguna. Ahora bien, usted va a descontarle otro tipo de concepto por otro tipo de concepto, entonces debe de tener un contratico, una comunicación, una carta, como usted quiera llamarle, pero que diga que el empleado autoriza a la empresa a hacerle el descuento vía nómina. Bien, también el salario se protege. ¿Cómo se protege? Se protege normando un salario mínimo, rigiendo un salario mínimo. Hay salarios mínimos por sectores. Ya me imagino que ustedes lo vieron todos, eso, las diferentes resoluciones. Ya ustedes saben, no solo tienen que aprender esos salarios, porque a lo mejor no lo manejan, pero sí saben dónde encontrarlo cuando lo necesiten. Bien, entonces el Ministerio de Trabajo o la misma ley lo que hace es, si hay alguna inquietud, alguna reclamación en cuanto a salario, solamente se fija en que la empresa esté pagando el salario mínimo. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa de 2 millones de pesos de capital o instalaciones y a mí me pagan 15,000 pesos y yo tengo 10 años trabajando en esta empresa y me pagan lo mismo, si yo voy al Ministerio de Trabajo a reclamar, me van a decir, no, pero a ti te están pagando más de lo que te debieran pagar. Ya yo no me meto en eso. ¿A eso que se refiere? Bien, solamente protegen todo lo que tenga que ver con salario mínimo. Lo que paguen de ahí en adelante ya no es competencia ni de la ley ni del Ministerio de Trabajo. Hablamos del salario ordinario, que es lo que se paga, el dinero que se paga por el servicio que usted presta, pero ya sea pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. Mes a más tardar. Más de un mes no se pueden hacer las frecuencias de nómina. Bien, ¿cuánto? El salario que hayan convenido en el contrato. Pero ese salario ordinario es por la jornada que la contrataron. Si lo contratan por 44 horas a la semana, ese es su salario ordinario. Ahora bien, si me contratan por 44 y en esa semana yo trabajo más de 44, ya viene esa diferencia de horas, me la deben de pagar a otro monto. Entonces, vimos este cuadrito y hicimos ese ejercicio y ya, ¿verdad? Entonces, entramos a lo que era el salario de Navidad. La 12ª parte, la 12ª parte de lo que se ganó en el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Aunque no me hayan pagado desde el año pasado, si no me pagaron la Navidad del año pasado, ya no tengo reclamo. Ya eso pasó. Lo que yo tengo que reclamar es la de este año. No se incluyen las horas extraordinarias, no se incluye la participación en los beneficios y no se computa para el preaviso, cesantía o asistencia económica, se deja fuera. Y se debe pagar antes del 20 de diciembre. Y hablamos de las vacaciones, que cuando se cumple un año en la empresa, se pagan las vacaciones. A todos se le da un disfrute de 14 días, no importa la antigüedad que tenga en la empresa, ¿verdad? Pero el pago es diferente. Si tiene más de un año y menos de 5, 14 días, y si tiene más de 5 años, de 5 años en adelante, se le paga 18 días de salario ordinario. Y ya sabemos buscar el salario ordinario diario. Es el salario mensual dividido entre 23.83. Cuando hay proporciones, entonces usamos esta tablita. 5 meses, 6 días. 6 meses, 7 días. Siempre se le aumenta un día a los meses. Recuerden que no es necesario que usted se lo sepa de memoria todo esto, sino que usted sepa dónde usted tiene ese material o dónde buscarlo en el código de trabajo. Si se le presenta, si usted no trabaja en esto, digo, ¿verdad? Si se le presenta un día que lo necesita, usted lo busca y lo calcula. Ahora bien, si usted trabaja en esto, usted se lo va a aprender a medida que usted va calculando esto. La participación en los beneficios, vimos que se le paga al 10% de las utilidades a todos los trabajadores por tiempo indefinido, a lo que le llamamos trabajadores fijos. Y se le paga 45 días de salario ordinario, menos de 3 años, y 60 días de salario ordinario cuando el trabajador tiene más de 3 años. Hay algunas excepciones para ese pago. Las zonas francas que no pagan impuestos, las ONG que tampoco pagan impuestos, las empresas agrícolas, el capital no exceda de 1 millón de pesos. Y estas empresas en los 3 primeros años, las industriales, las agrícolas, forestales y mineras, los 3 primeros años no pagan participación en los beneficios. Y ahí dice salvo en contrario. Y también hablamos de la propina legal. La propina legal es la que se paga en los restaurantes, hoteles, barras y demás. Esos lugares que venden comida y bebida para su consumo en el mismo lugar. En la factura le incluyen ese 10%. Eso se llama propina legal obligatoria. La otra propina que se le da al camarero, eso es propina voluntaria. Se distribuye, puede ser semanalmente o quincenal o mensual, como hayan acordado entre el trabajador y el empleador. Lo importante sí es que el empleador mantenga registros de esta distribución, que tenga toda la evidencia de que realmente entregó esa propina. ¿Alguna pregunta de esos temas que fue lo que vimos la semana pasada? Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Bien, entonces, las actividades, hoy yo no revisé la plataforma. Por favor, para que no la dejen acumular. Estrella quiere hacer una pregunta o una intervención. Adelante, Estrella. Sí, maestra, yo tengo una duda y no sé si fue porque no leí esa parte, pero cuando yo leí el examen me surgió. Y es que, como usted decía en la clase pasada, el trabajo, o sea, los tipos de trabajo de cierto tiempo, servicio determinado, se deben hacer por escrito. Entonces, mi pregunta va dirigida es que si ese tipo de trabajo, si ese contrato no se hace por escrito, ¿es objeto de nulidad? No, no es nulidad, no es nulo, pero sí se reputa por tiempo indefinido.
Es decir, a mí me contratan para cubrir una vacante y me dicen, mira, tú vas a durar aquí 3 meses y medio hasta que llegue la persona, ¿verdad? 3 meses y medio. Me lo dicen así verbal. Y yo comienzo mi trabajo, pero nunca me ponen a firmar nada. Entonces, ese contrato, como no se firmó, como no se hizo por escrito, se reputa como indefinido, no por cierto tiempo. Porque saltaron un paso en el proceso. ¿Aclarada la duda? El video de esta conferencia, sí. Yo envié unos videos. ¿A ustedes no les llegó? Pero yo se lo envío, no se preocupen. Yo le voy a enviar un link para que entren a YouTube. Tengo canal de YouTube. Se suscriben y le dan me gusta. Yo se lo mando. Se lo pongo ahí, ya saben. Los de YouTube, sí, lo vieron. Los de YouTube, los videos están en la plataforma, sí, pero estos no están en la plataforma, lo de la videoconferencia. Pero no se preocupen. Buscamos la forma de que le lleguen todos, lo que hemos visto. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Estrella, aclarada la duda del contrato. Bien, excelente. Entonces continuamos. Hoy vamos a ver la jornada de trabajo, la terminación y prestaciones laborales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, dijimos que la jornada de trabajo es el tiempo que está exclusivamente al empleador. Por eso es que cuando usted tiene que salir del trabajo, tiene que pedir permiso a alguien, a su superior, porque ese tiempo no es del trabajador, ese tiempo es de la empresa. Bien, entonces, decía que el tiempo de la jornada de trabajo es del empleador, no del trabajador. El contrato dice que su jornada va a ser de 8 a 6 de la tarde, de 8 a 5. Bueno, ese tiempo usted sabe que tiene que dedicarlo únicamente a el empleador. Entonces tenemos una jornada ordinaria que incluye la jornada diurna de 7 de la mañana a 9 de la noche, la jornada nocturna de 9 de la noche a 7 de la mañana y la jornada mixta que tiene de ambos horarios. Importante resaltar que cuando esa jornada mixta tiene más de 3 horas nocturna de la noche, entonces se convierte totalmente en jornada nocturna. La jornada nocturna se paga con un 15% adicional al valor de la ordinario de la hora. Y tenemos que también hay una jornada extraordinaria. ¿Cuándo sucede esa jornada extraordinaria? Cuando las horas exceden de la jornada contratada. Generalmente de 44 horas. Digo generalmente porque hay grupos de empresas que trabajan más de 44 horas a la semana. Los vigilantes trabajan 60 horas a la semana. Bien, entonces ya para los vigilantes, si trabajan más de 44, esas horas no son extraordinarias. No se le paga como extraordinaria. Hasta las 60. Los días feriados son los días declarados por la Constitución y otras leyes como feriado. Eso tiene otro pago también. Se paga por encima del 100%. Y el descanso semanal, que también se paga por encima de un 100%. Y la nocturna, como le dije ahorita, que se paga
por encima del 15%. Vamos a llevar esto a número. Bien, vamos a llevar esta partecita a número. Tenemos horas extraordinarias, días feriados, días de descanso y horas nocturnas. Esas 4 tenemos. Entonces, vamos a llevarlo aquí a numerito. Tenemos las horas en exceso, que son las horas extraordinarias. Hay 2 tipos de horas o 2 tipos de porcentaje en horas en exceso. Cuando se trabaja después de 44 horas y menos de 68 a la semana, esas horas deben pagarse por encima de un 35% de su salario ordinario por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que después que yo tengo mi salario ordinario por hora, yo le voy a aumentar el 35%. Y fíjense aquí. Aquí dice el 100% por el 35 me va a dar 35 pesos. ¿Qué yo hago? Como dice que por encima del 35%, entonces yo voy a realizar una suma, una adición. 100 más el resultado del 35% y me va a dar 135. 100 más 35 es igual a 135. ¿Cómo lo hago? De manera rápida. Yo voy a multiplicar 100 por 1.35, que es lo mismo, pero yo tengo que saber de dónde sale ese 35. Bien, el 35 sale que la ley establece que se le debe pagar por encima del 35% cuando son más de 44 y menos de 68. Entonces tenemos el otro caso de horas extraordinarias. Cuando esas horas pasan de 68 horas a la semana, entonces hay que pagarle por encima de un 100%. ¿Qué significa esto? Igual como lo hice aquí arriba. Me dice por encima del 100%, busco el 100% del salario ordinario por hora y por supuesto me va a dar el mismo monto, ¿verdad? Lo sumo ambos montos, el salario ordinario por hora y el porcentaje, y me va a dar 200 pesos. Es igual que yo diga 100 por 2, 200. Y ese 200 es el valor de la hora extraordinaria por encima de 68 horas a la semana, de 68 horas en adelante. Importante resaltar aquí que no son todas las horas que voy a pagar a ese precio, no. Todas aquellas que están por encima de 68. Por ejemplo, un trabajador que trabajó 70 horas a la semana. Dame, yo tengo un ejercicio. Sí, un trabajador, vamos a ver para hacer este ejercicio. Un trabajador trabajó 70 horas a la semana, 70. Anótenlo por ahí. Trabajó 70 horas. Entonces, su salario por hora son 100 pesos. Vamos a determinar cuánto ganó de salario ordinario, cuánto ganó de salario extra al 35 y cuánto de salario extra al 100%. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ver. Trabajó 70 horas. Vamos a ir poniéndolo. Voy a crear una diapositiva. Y vamos a ir trabajándolo. Tenemos aquí, dijimos que el salario por hora. Yo quiero que ustedes vayan haciéndolo, yo no voy a hacer completo. Salario por hora, 100 pesos cada hora. Cada hora, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajó? 70 horas a la semana. Entonces, ¿cuál es el salario ordinario? ¿Cuál es el salario extraordinario? Vamos a ver. Vamos a ver. Dijimos que las jornadas son de 44 horas a la semana.
Entonces, ¿cuánto se ganó de salario ordinario? Vamos a ver, ¿quién no lo calcula? Sin miedo, no importa. Vamos a intentarlo. ¿Quién se atreve a hacerlo conmigo? Vamos a ver. Bien, entonces vamos a calcularlo. Si yo tengo 70 horas en la semana y dijimos que en la semana se trabaja 44 horas ordinarias, yo tengo que decir 44 por 100. ¿Verdad? 44 por 100. Deme un momentito que cuando yo estoy en la diapositiva, el mensaje, ok, ahí. Dice, y si trabajo 70 y cada hora son a 100, entonces son 7,000 que cobró, dice Carlini. Salario ordinario fue 44, 100 por 44. Entonces vamos a ir trabajándolo. Muy bien, excelente. Vamos, entonces son 100 por 44, porque las ordinarias son 44. Y yo voy a decir que 100 por 44, vamos a multiplicarlo. 100 por 44 me da 4,400. Y yo lo voy a poner aquí, 4,400. Eso se llama salario ordinario. Ahí está la respuesta. 4,400. Y el salario extraordinario, vamos a calcularlo. Entonces, ¿cuántas horas trabajó extra por encima de su jornada? ¿Qué yo hago? Yo digo 70, que fue el total. 70, que fue el total, le voy a restar las ordinarias. Entonces, yo voy a decir 70 menos 44 me va a dar 26 horas en total. 26 horas en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos que hasta 68 horas se va a pagar por encima del 35%. Vamos a calcular el salario por hora extra, que dijimos que se calcula el salario ordinario por 1.35. ¿Y cuánto es eso? Vamos a hacerlo aquí. 100 por 1.35. Y me da 135 pesos. Entonces, ¿cuántas horas hay de 44 a 68? ¿Cuántas horas hay? 68 menos 44. Si no me siguen, me lo dicen. Entonces, 68 menos 44 hay 24 horas. 24 horas por 135. 24 por 135 y me da 3,240. 3,240. ¿Y qué otra cosa dijimos? Que después de 68 horas a la semana hay que pagarlo por encima del 100%. Entonces, dijimos que para buscar eso vamos a multiplicar por 2 y me va a dar 200 pesos. ¿Cuántas horas hay después de 68? ¿Qué yo hago? Yo digo 70, que fue el total, menos 68. ¿Cuántas horas me da? 2 horas. ¿Y qué yo hago? Yo voy a decir esas 2 horas por 200. Y eso es igual a 400. ¿Cuánto va a cobrar ese señor? Bruto. Entonces me va a cobrar 4,400 más los 3,240 más los 400 pesos. Y eso hace un total, 4,400, 3,240 más 400 pesos. 8,040 pesos. 8,040 pesos. Salario bruto. Bien. Así es más o menos que se calcula. Pero como estamos en derecho laboral, lo importante aquí es saber los conceptos. ¿Cómo los conceptos? Las horas ordinarias, ¿cuáles son? Las extraordinarias, ¿cómo se paga y cómo se calcula? Las horas feriadas, ¿cómo se calcula? Bien,
Estamos en derecho laboral. ¿Preguntas de eso? Lo que quise explicarle aquí es cuántas horas en realidad se pagan cuando decimos que después de las 68 se pagan al doble, ¿verdad? Al doble. ¿Entendido o necesitan alguna otra explicación? Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos otro tipo de horas, las que se trabajan en días feriados y las que se trabajan en descanso semanal. Esas horas se pagan también por encima de un 100%. ¿Y cómo lo voy a calcular? Igual 100, que es mi salario por hora, por el porcentaje me va a dar 100. Yo voy a coger este 100 de mi salario ordinario más el porcentaje y me va a dar 200. Igual que yo diga 100 por 2, 200. Feriados y descanso semanal se paga por encima de un 100%. La jornada nocturna se paga por encima de un 15%. Recordarles que la nocturna es desde las 9 hasta las 6:59, hasta las 7. Esa es la jornada nocturna y se paga un 15% por encima. Y si usted trabaja una jornada mixta y hay más de 3 horas de la nocturna completa, se va a refutar como nocturna. ¿Preguntas? Bien, entonces continuamos. Aquí sí, tienen un ejercicio que ustedes lo van a hacer. José Alcántara tiene un salario ordinario por hora de 92,36. Calcule 10 horas extraordinarias, 5 horas nocturnas y 6 horas en descanso semanal. Si quieren, le pongo la otra diapositiva, ustedes me dicen. Quiero que me calculen eso y me den los resultados. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. O si quieren que le ponga la otra diapositiva.
Bien, los demás. Vamos a esperar 2 minutos. Bien. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí los resultados. Tenemos 10 horas. Si el salario ordinario es 92,36, entonces lo voy a multiplicar por 1,35 directamente. Recuerden que debo saber de dónde viene ese 35. Me da 124,68 y lo multiplico por la cantidad de horas extras. A 5 nocturna igual. Multiplico el salario base, el salario ordinario, por 1,15. Y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de horas nocturnas. Y las horas en descanso semanal voy a multiplicar por 2 porque es en un aumento de un 100%. Y la voy a multiplicar por la cantidad de horas en descanso semanal. Y ese es el salario por cada tipo de horas o cada tipo de jornada. Si tienen alguna duda con esto, por favor, me dejan saber. ¿Puedo seguir? Bien, entonces vamos a continuar. Seguimos ahora con el tema de las licencias. El Código de Trabajo establece 3 tipos de licencia. 3 tipos de licencia que son licencia por matrimonio, por muerte de parientes o nacimiento de hijos. En el matrimonio, por cualquiera de ellas, debe presentarse a la empresa un certificado, un acta de matrimonio, un acta de defunción o un acta de nacimiento. Para matrimonio se le dan 5 días, para muerte 3 días y para nacimiento 2 días. Eso es lo que establece la ley. Esos días se le dan, es decir, no trabajo, pero sí me van a pagar. Esas son las licencias pagadas. Las únicas licencias que se le pagan al trabajador. Entonces, recuerden que es contra el documento, el acta de matrimonio, acta de defunción o acta de nacimiento. Y vamos a hablar un poquito de la suspensión del contrato de trabajo. La maternidad, sí, maternidad es paga. Es la única incapacidad, ¿verdad? La única incapacidad que se paga. Porque la de maternidad entra a lo que se llama incapacidad pre y postnatal. Bien. Ok, entonces vamos a entrar a las causas de la suspensión del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede suspenderse por diferentes causas. Lo primero que le tengo que decir es que la suspensión no es terminación. Me suspendieron, no voy a trabajar, pero no quiere decir que el contrato se haya terminado. Entonces, ¿cuáles son las causas? Mutuo consentimiento. Ambas partes, el trabajador y el empleador, se ponen de acuerdo. Maternidad, la incapacidad por maternidad, ¿verdad? Entonces, es la única causa dentro de las suspensiones que se paga. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la maternidad, el embarazo, tiene una protección especial y es la única causa de suspensión que se paga. Las demás causas, el trabajador no trabaja y la empresa no le paga. Bien. El cumplimiento de obligaciones legales.
el caso fortuito o de fuerza mayor, que fue el que usamos para suspender a los trabajadores por la pandemia. La detención, arresto o prisión preventiva del trabajador. Mientras esté en prisión preventiva, en medida de coerción, como le dice la gente, entonces ese trabajador está suspendido. El contrato no se le ha terminado. Ahora bien, si tenemos una sentencia irrevocable, ya el contrato de trabajo termina. En la enfermedad del trabajador, cuando el empleador tiene incapacidad médica para el trabajo, también se suspende el contrato. Y recuerden que mientras el contrato está suspendido, no hay responsabilidad de pagarle al trabajador, ni hay responsabilidad del trabajador ir a trabajar. Los accidentes de trabajo también son una causa de suspensión. La falta de materia prima, la falta de fondos, el exceso de producción con relación al mercado, la incosteabilidad de la explotación, la huelga y el paro calificado como legales. Todas estas causas que están aquí, más el caso fortuito o de fuerza mayor, deben ser reportadas al Ministerio de Trabajo. Es decir, tengo que hacer un proceso, llenar un formulario, tener evidencias, tener fundamentos para realizar esa suspensión del contrato. Realizo un proceso de solicitud de suspensión y el ministerio se encarga de aprobarlo o no. Recuerden, con esta causa o cualquiera de estas, hay que hacer el proceso y esperar que el ministerio apruebe. Entonces, el contrato se suspende por mutuo consentimiento. Maternidad es la única causa que se paga. Obligaciones legales, cuando está el trabajador en prisión preventiva, pero si hay una sentencia irrevocable, ya ahí mismo se puede terminar el contrato de trabajo. ¿Preguntas de la suspensión? ¿No hay preguntas? Sí, vamos a ver. Sí, adelante, Erika. Adelante, Erika, con tu pregunta. Sí, profe. Adelante. Quería preguntarle, usted mencionó que una de las causas de una suspensión puede ser si el empleado se ve en un proceso legal. La empresa puede tomar la decisión tanto de suspenderlo como de desvincularlo. No, suspenderlo solamente. No puede terminar el contrato. Perfecto, gracias. No puede, no debe. No debe terminar el contrato, porque de poder se puede, ¿verdad? Pero no debe terminar, puede tener problemas, pueden demandarla. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, continuamos con el próximo tema. Si no hay más preguntas. Ok, entonces, próximo tema es la terminación del contrato de trabajo. Vamos a ver la terminación y después las prestaciones. La terminación puede terminar con responsabilidad y sin responsabilidad. Termina sin responsabilidad para las partes cuando ambas partes se ponen de acuerdo para terminarlo. ¿Cuándo se ejecuta el contrato? Me contrataron para construir una casa. Construí la casa, ya terminé, ya ahí terminó el contrato, ¿verdad? Bueno, me contrataron para construir una casa, pero resulta que hubo algunos problemas técnicos con la obra y la obra no se puede realizar.
por algunos problemas del terreno, quién sabe. O sea, el contrato ahí termina y no hay responsabilidad. Entonces, ¿cuándo termina con responsabilidad? Los contratos que terminan con responsabilidad son los contratos por tiempo indefinido. Los contratos por tiempo indefinido. Y terminan por unas de esas causas, por desahucio, por despido o por dimisión. Desahucio, despido o dimisión. El desahucio es la decisión de cualquiera de las partes, el trabajador o el empleador, de terminar el contrato de trabajo. Yo como empleada puedo terminar el contrato, puedo decir, hasta hoy yo sigo trabajando en esta empresa o hasta mañana o hasta el mes que viene. Yo puedo, como trabajadora, puedo decir eso. Entonces, yo estoy terminando el contrato ahí por medio del desahucio. Igual, el empleador, mi jefe, mi superior, puede terminar mi contrato en cualquier momento. Y me dice que ya ese contrato se ha terminado o se va a terminar. Si me lo anuncia previamente, entonces yo tengo que trabajar un periodo de tiempo dependiendo de mi antigüedad. Si no me lo anuncia previamente, entonces el contrato termina en ese momento y el empleador debe pagarme una suma de dinero por no avisarme con tiempo. Bien, el despido es la decisión de la empresa de terminar el contrato de trabajo por una falta que haya cometido el trabajador. Ejemplo, el trabajador tiene 2 días consecutivos ausentándose del trabajo y no notificándolo. Eso es una causa de despido y la empresa puede ejercerlo. El despido solamente lo ejerce la empresa. La otra causa con responsabilidad es la dimisión. La dimisión la ejerce el trabajador. ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí entra entonces la falta del empleador. Si el empleador comete una falta, yo como trabajadora puedo dimitir, puedo terminar el contrato de trabajo por dimisión. Entonces, cuando es por despido, el empleador debe de comunicar la causa al trabajador. Es decir, debe de decirle, mira, vamos a terminar el contrato de trabajo por medio del despido por las ausencias injustificadas en el mes de mayo. Debe darle detalles cuando hay despido. Cuando hay desahucio, el empleador no tiene que dar detalle. Sencillamente le dice que se terminó el contrato de trabajo. Bien. Y la dimisión entonces se hace a través de un alguacil, de un abogado. El despido y la dimisión pueden traer demandas, porque ambos hay que probarlo. En el despido y en la dimisión, inicialmente se le paga sus derechos adquiridos, que son salario de Navidad y salario de vacaciones. Esos dos. Bien, inicialmente, pero si hay una sentencia a favor del trabajador y el juez dictamina que hay que pagarle sus prestaciones, entonces el juez dice en esa sentencia los días que se le deben de pagar a ese trabajador. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de estos términos. Jóvenes. Bien, me dicen que no tienen más preguntas, que todo claro, muy bien, excelente.
Entonces tenemos el desahucio, que puede ser el empleado o el empleador. El despido solamente el empleador. La dimisión solamente el empleado. Y las tres tienen responsabilidad. El despido y la dimisión hay que probarlo. El desahucio no hay que dar causa. Y hay que pagar. Y vamos a ver lo que hay que pagar. Entonces, cuando se termine el contrato de trabajo, eso trae con responsabilidad por una de estas causas, entonces trae consigo algo que se llama prestaciones laborales. Prestaciones laborales. Cuando el empleador termine el contrato por medio del desahucio, entonces hay que pagarle el preaviso y hay que pagarle la cesantía. El preaviso es ese aviso previo que se le da al trabajador de que ya se va a terminar el contrato. Se le dice con anterioridad, dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador. De 3 meses a menos de 6, 7 días. De 6 meses a menos de un año, 14 días. Y de un año en adelante, 28 días. Si el empleador no le dice con tiempo a ese trabajador de que se va a terminar el contrato de trabajo, entonces, en ese momento, hay que pagarle ese preaviso, como dice la tabla. Bien. Se paga el preaviso cuando se omite. Igual el trabajador tiene que darle estos días, porque yo como trabajadora no puedo decirle a mi empleador, ya yo no voy a seguir trabajando aquí, yo me voy. No, depende del tiempo que tenga. Si yo tengo un año en la empresa, debo darle 28 días a ese empleador para que busque un sustituto. Bien. Entonces tenemos la otra parte que es la cesantía. La cesantía se paga con esta tablita de 3 meses a menos de 6, 6 días. De 6 meses a menos de un año, 13 días. De un año a 5 años, fíjense, 21 días por cada año de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cesantía va aumentando dependiendo de los años que tenga el trabajador. Si el trabajador tiene 3 años, yo digo 21 días por 3. Y eso me va a dar la cantidad de días que hay que pagarle de cesantía. Cuando el trabajador tiene más de 5 años, entonces se le paga 23 días por cada año. Si el trabajador tiene 6 años en la empresa, yo voy a decir 6 por 23. Y ahí se le calculan los días que se le debe de pagar. Entonces, a diferencia del preaviso, la cesantía hay que calcularle proporción. Fíjense, ¿cómo se calcula esa proporción? ¿Cómo se calcula esa proporción? Si un trabajador tiene 1 año y 7 meses, yo tengo que calcular los días que le corresponden por el año, que son 21, y los días que le corresponden por los 7 meses, que son, busco mi tabla, que son 13 días. Y yo voy a sumar 21 días por 1 año y 13 días por los 7 meses. Y eso me da 34 días. A eso es que se refiere cuando yo digo que la cesantía se calcula con proporción, diferente al preaviso. El preaviso no importa el tiempo que tenga en la empresa, se le paga esa cantidad de días. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Tienen todo claro o todo oscuro? No hay preguntas. Bien. Excelente, entonces. Muy bien.
¿Ok? Vamos al otro tema. Yo le voy a dejar un video de cómo calcular el preaviso y cómo calcular la cesantía y cómo calcular las prestaciones laborales completas. Porque cuando hay terminación de contrato, si hay proporción de vacaciones y proporción de salario de Navidad, también hay que incluírselo y pagárselo. Entonces, en esos videitos, ustedes van a ver cómo se calcula. Vean los videos antes de hacer la asignación. Entonces, este es el último tema que tenemos, que es asistencia económica. En la asistencia económica es la remuneración que se le paga al trabajador o a sus herederos por algunas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias para pagar asistencia económica? Fíjense que esto no es prestaciones laborales, esto se llama asistencia económica. Las prestaciones son por desahucio, despido, dimisión. Y esto es también por término del contrato, pero por otras razones. ¿Cuáles son esas razones? Cuando el empleador muere y los herederos no van a continuar con el negocio. Cuando el empleador está incapacitado física o mentalmente y los herederos no van a continuar con el negocio. Cuando el trabajador muere o tiene una incapacidad física. Entonces se le paga, se termina el contrato y se paga asistencia económica. Cuando se agota la materia prima, por ejemplo, una industria extractiva, una minera, se agotó. Bueno, el contrato, no hay que pagar prestaciones. Lo que hay que pagar es asistencia económica. Y así hay una serie de causas por las cuales se paga asistencia económica. Yo se la dejé en el material, ustedes pueden leerla y también pueden consultar en el Código de Trabajo. Ahora, ¿cómo se paga la asistencia económica? La asistencia económica se va a pagar igual con tablita. Siempre vamos a tener el salario diario. Por eso fue lo primero que le di, el salario diario. Entonces tenemos de 3 meses a menos de 6 se le van a pagar 5 días de salario ordinario. De 6 meses a menos de un año se le van a pagar 10 días de salario ordinario. Y si es mayor de un año, se le va a pagar 15 días por cada año de servicio. Entonces, si yo tengo 2 años, se le va a pagar 2 por 15. Se le va a pagar 30 días de salario ordinario. Al igual que las prestaciones en la asistencia económica, si hay proporción de vacaciones y de salario de Navidad, también hay que incluirle ese pago. Sí, la asistencia económica es un pago único, así como las prestaciones. Es como si fueran prestaciones, pero estas son otras causas, porque es el contrato, es igual. El contrato se está terminando aquí, cuando tú pagas asistencia económica. Se termina el contrato, pero tú vas a pagar una cantidad menos de lo que correspondería si el contrato terminara por desahucio, despido, dimisión. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta de esto, jóvenes? ¿Preguntas de lo que hemos visto? El pago de la asistencia económica se va a multiplicar por el salario ordinario. Sí, los días se van a multiplicar por el salario ordinario. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, hay un empleado que está enfermo, el empleado está enfermo y ya tiene un tiempo con esa enfermedad y ya la comisión médica dijo que ese empleado no puede seguir trabajando. Oigan bien, no puede seguir trabajando. ¿Qué hace la empresa? Bueno, el empleado está incapacitado físicamente para trabajar. La empresa termina el contrato de trabajo y le paga una asistencia económica. Ese empleado tiene 5 años en la empresa y tiene un salario de 25,000 pesos. Un salario de 25,000 pesos, ¿verdad? Entonces,
A esos 25,000 pesos, yo voy a buscar el salario diario. Ustedes recuerdan cómo lo calculamos la semana pasada, que es el salario mensual dividido entre 23.83. Consigo ese salario diario y voy a multiplicar los 5 años que tiene el empleado por 15. 5 por 15 me da ¿cuánto? Lo multiplico. Y ese monto, esa cantidad de días, lo voy a multiplicar por el salario diario. Y ese será el monto de asistencia económica. ¿Por qué se le está pagando una asistencia económica? Porque el trabajador está incapacitado, ya no puede seguir trabajando. Por su salud, no puede seguir trabajando. Entonces, al terminar el contrato de trabajo de este empleado por incapacidad, se llevaría a cabo por medio de desahucio. ¿O qué nombre sería el correcto? No es desahucio, porque si lo hago por desahucio, tengo que pagarle prestaciones, ¿verdad? Entonces, el trabajador, el contrato se está terminando por incapacidad física, por el ejemplo que le di, ¿verdad? Por incapacidad física del trabajador. Incapacidad física del trabajador. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto? Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a revisar la tarea. Bien, excelente. Vamos a revisar la tarea que ustedes tienen. Ok. La pueden ver aquí, ¿verdad? Esta es la tarea que deben de realizar. Usted va a hacer aquí lo que le piden, defina jornada de trabajo y establecer aquí cuál es el periodo de tiempo de cada una de esas jornadas. Las licencias, cuántos son los días de disfrute. Y aquí calcular las horas extras, más de 48 y menos de 68, que esas se pagan al 35%. Las horas extra, más de 68 horas, que esas se pagan al 100%. El salario por hora nocturna, que se paga al 15%. Y el salario por hora feriada, que se paga al 100%. Bien. La otra es calcular las prestaciones laborales según aplique. Usted va a leer el enunciado y va a revisar lo que realmente le corresponde, ¿verdad? Lo que realmente le corresponde. Recordándole que las prestaciones se pagan cuando el empleador ha terminado el contrato de trabajo por el desahucio. Si hay despido o dimisión, eso hay que esperar la sentencia del juez para pagar. Ok, entonces usted lee el enunciado y usted dice, hace sus cálculos de lo que tiene que pagarle. Aquí ambos. Aquí usted va a calcular la asistencia económica de este trabajador. Bien. Preguntas, me dejan saber por el chat. Recuerden los videos, deben de verlo, porque ustedes saben que el tiempo aquí es limitado. Entonces yo le pongo esos videitos dándole explicaciones de la asistencia económica, de las prestaciones. En la prestación lo más importante es calcular bien la fecha. Calcular bien la fecha, saber que las vacaciones se pagan siempre que cumple un año. Que el salario de Navidad se paga siempre en diciembre y que es el periodo calendario que se utiliza. Esa es la asignación. Y ya entonces vamos a la próxima, tendremos nuestro último tema. No sé si ustedes lo quieren hacer mañana, lo hacemos mañana, terminamos ya los temas y ustedes tendrían más tiempo para hacer sus asignaciones.
yo le daría hasta el sábado para terminar. Dice aquí, profesora, ¿nos puede facilitar la grabación de la clase de hoy? Sí, yo se la facilito. Unos minutos después de haber terminado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Adelante, Nicole. Puede ser por el chat o con tu micrófono. Nicole, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí. Sí, tengo una pregunta. Veo que en la tabla usted nos puso las horas nocturnas extras, No, no la puse. pero es válida. Es válida, claro. Ah, perfecto. Ok, Bien, gracias, profe. a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ¿nos vemos el jueves o nos vemos mañana? No sé si ustedes son las que están en el otro curso. Ustedes están en el otro curso, jóvenes. El jueves, entonces. Bien. El jueves vamos a tocar un tema que no está en el programa, pero que alguien en las expectativas lo solicitó y como yo entiendo que se puede agregar, entonces vamos a agregar lo que es cuáles son los elementos que vamos a poner en un contrato de trabajo. Es decir, cómo yo voy a redactar un contrato de trabajo. Bien, eso lo vamos a agregar, que no estaba. A los demás grupos ese tema yo no se lo di. Bien, entonces nos vemos el jueves. Dicen aquí que para el jueves. Explicar las horas extras nocturnas en la próxima. Perfecto. Está bien, no hay problema. Entonces recuerden, no dejen acumular las tareas. Tienen hasta el sábado para entregar todo. Bien, muchísimas gracias y nos encontramos el jueves a la misma hora. Bye.